Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y antes de nada, por favor, a este podcast en las plataformas que podáis o tal, no le pongáis una puntuación de una estrella, ponedle una puntuación mínimo de 3 o 4, ¿vale? Si puede ya 5 y diréis, ¿a qué viene este auto pedir que ponga o que no pongáis reseñas negativas, no digáis que este podcast es una caca de vaca como se suele decir o qué tal? Pues que hoy vamos a hablar de reseñas y de un podcast. Y encima, claro, si os lo traigo el viernes, es que lo he visto en directo el podcast, porque es un fenómeno que cada vez a mí me gusta más. Aquí yo os he traído alguna vez podcast que he visto en directo. Os traje en su día cuando estuve en Cañas y Podcast, cuando estuve en las Pod Night, cuando estuve en la J-Pod. Me gusta bastante porque, claro, asociamos el podcast que normalmente se graba cada uno en su casa, en un estudio, los que son un poco más pro, en algún sitio así, en algún local, dependiendo del tipo de podcaster y los medios que tenga cada uno. Porque esto es como todo, tú puedes grabar un podcast con un micrófono por casa o con un Blue Yeti, con uno más pro, con un estudio. Y bueno, hay todo tipo de podcast para todo tipo de oyentes, como suelo decir. Esto es como otro hobby que me gusta a mí mucho, que es la lucha libre, que yo digo que hay todo tipo de lucha libre para todos los públicos. Pues aquí pasa igual. Pues antes de hablaros de la experiencia en sí, os voy a hablar del podcast, porque claro, si os hablo de la experiencia, pero no sabéis de qué podcast os estoy hablando, pues a ver, es un podcast que yo me gusta bastante, que es Una Estrella Podcast. ¿Y de qué va este podcast? Pues es un podcast en el que dos personas, José Ita y Nacho Martín, yo lo empecé a escuchar, pues creo que llevan a lo mejor 2 o 3 años, pueden ser, porque es un podcast, un concepto bastante curioso y algo que cada vez, a ver, yo lo he hecho sin podcast, yo lo hago a menudo cuando voy a un local, un restaurante, a todo esto, pues, tipo de cosas, bueno, las reseñas pueden ser también productos de Amazon, a todo tipo de cosas. Pues yo normalmente de toda la vida he ido, y no sé si algunos os ha pasado, yo he ido a ver las reseñas peores, porque a veces con las que te ríes y con las que te pasa peor, porque esto es como todo, como diría José el camarero de frente al cliente. Cuando tú vas a un sitio y te lo pasas súper bien y te sirven muy bien, pues lo raro, a ver, yo por ejemplo pongo muchas veces sitios que me tratan bien y que la comida es muy buena o que muy buen servicio, o que sobre todo el tema de la accesibilidad, porque igual que meto palos a los que el local no es accesible, cuando es accesible y tienen esos detalles, también el personal, los empleados lo tratan bien, pues pongo una reseña positiva, pero como toda la vida, nos fijamos en lo negativo, lo positivo no lo destacamos y la gente va a ver lo negativo. Pues hay cada reseña, yo por ejemplo, muchas veces cuando veo que hay normalmente voy buscando reseñas y cuando veo que hay una contestación del propietario, digo, aquí hay telita, porque normalmente cuando tú le pones a alguien que está todo súper bien, el propietario no te contesta, pero cuando está todo fatal, pues te contesta. Pues este podcast que hacen José y Nacho, que por cierto, curiosidad, ¿no? José, pues me recuerda su voz a Fran Perea. O sea, yo escuchaba la voz y pensaba que José era un podcast que tenían Fran Perea y otra persona, porque luego vi que no, pero cuando empecé a escuchar el podcast Una Estrella, algunos cuando lo escuchéis y escuchéis la voz de José, os va a recordar a Fran Perea, al cantante y actor. Y es que es bastante parecida, ¿eh? Yo al principio de escucharla, luego te das cuenta que no, pero luego cuando le ves en foto y luego le ves en persona, pero yo pensaba que era un podcast que había montado Fran Perea con otra persona, por el tema de la voz, que se parece bastante la voz, Pero pasa como todo, eso hay muchos podcasts también que se parecen a ciertos personajes de la radio, de la televisión o de otros entretenimientos y me quedé, y claro, el formato de ir sacando reseñas, tal, es bastante bueno. Y si ya este formato que lo llevan haciendo, pues yo creo desde el año pasado, que ya van yendo a locales y tal, y si ya este formato lo llevas en vivo, yo creo que gana bastante, porque, a ver, cosa positiva, yo probablemente, ahora no os quiero hacer spoiler, pero probablemente repitamos de ir a ver a Una Estrella Podcast en vivo, porque en grabado me lo oigo todas las semanas, pero verlo en vivo, porque claro, normalmente los monólogos, a ver,
hay humoristas y tal, y más con esto incluso lo de los chistes improvisados que he hablado aquí en alguna vez, muchas veces tienen como unos chistes ya de unos temas determinados, o sea, de las suegras tienen uno, del trabajo tienen otros, de tipo de trabajo, de funcionarios, tienen un tipo de chistes de que ahí no se salen. Pero es que Nacho y José tienen, claro, cada programa, cada podcast son unas reseñas nuevas totalmente, entonces... Pues es lo bueno que tiene este podcast, que el verlo en vivo. Nosotros lo fuimos a ver a Very Station. De todas formas, pues, os voy a dejar en la descripción tanto el podcast en sí, en iVoox, Spotify, la radio de tu abuela y demás, donde los sitios donde lo puedes escuchar. Y también os voy a dejar, pero claro, esto van cambiando. Os dejaré un de Atrápalo, para que de ahí vayáis buscando, pero ahí ponéis una estrella podcast o nada, porque normalmente venden las entradas en Atrápalo, normalmente, y ahí podéis ver los distintos sitios donde hacen shows, porque no hacen siempre los shows en el mismo sitio, porque también este tipo de espectáculos yo lo he visto con muchos monologuistas, magia y tal, se tienen que adaptar y una vez lo tienen que hacer en otro, porque si hay espacio, si hay otro... Hay incluso a veces que no les dejan hacer, esto lo han contado ellos, y otro monologuista y otra gente, que no dejan la sala porque ese día hay fútbol o otro evento, y dice, madre mía, que sigamos en pleno año de 25, que sí, que el fútbol hay muchas cosas, veces que le gusta a mucha gente, pero sigamos, no dejan de hacer otros hobbies y otras cosas y otros espectáculos culturales y de animación por el dichoso fútbol, pues yo creo que una de las cosas por las que a mucha gente le gusta el fútbol, pero hay mucha más que le tiene tirrias por estas cosas, que por un partido de fútbol yo me tenga que estar perdiendo esto, pues tal. Pues lo hacen en locales como Very Station, lo hacen también en el Chulo de Madrid, en estos sitios es donde suelen hacer en algún otro también lo han hecho, pero es donde suelen hacer este espectáculo. Nosotros estábamos pendientes y porque por ejemplo en el Chulo de Madrid, lo que conté en el podcast que hice sobre los espectáculos y demás, que hablé que muchos en los miércoles en accesibilidad, hablé que muchos de estos espectáculos, por tema de que es más barato, por tema de que muchos locales de este tipo son este tipo de cuevas o de sótanos, pues se hacen estos sitios que normalmente en el 90%, cuando ya sabes que es una cueva, en el 90%, 99% casi, no es accesible. Entonces nosotros no habíamos podido ir porque justo los últimos shows que habían hecho es en el Chulo de Madrid, que está justo al lado del otro local que os voy a decir, que se llama el Very Station. Y el Very Station sí es accesible. Tiene una rampita para entrar. Luego, por obras que están haciendo, ahora mismo es un pelín más estrecho, pero sí puede pasar la silla. El local super majetes, tanto a la entrada, que nos quitaron barriles que había por medio, nos abrieron hueco para ponernos en el sitio, dentro del sitio donde era la actuación. La silla nos pusieron el hueco para que nos pusiéramos los dos, súper amables, y luego a la salida nos abrieron paso y tal, o sea, para que pudiéramos salir, porque era justo domingo por la noche, estaba todo petado de gente, pero la verdad que, igual que como digo todo, igual que digo cuando los locales pasan de ti y en vez de tratarte bien, que no te digo que me pongan una alfombra roja, pero que encima te ponen pegas y te tratan como si fuese basura, pues que te pongan estas facilidades, pues yo lo agradezco bastante. Y también a los chicos, agradecer a los chicos de Una Estrella Podcast, que yo le pregunté, porque escribí primero al Chulo de Madrid, porque no sabía yo exactamente si era accesible o no, y les pregunté a ellos, y me dijeron, no es accesible, pero hay otros locales que vamos que sí es accesible. En cuanto hicieron la primera actuación en un local accesible, me avisaron. Entonces, gracias a ellos también está este podcast hoy, que pudimos ir, así que agradecerles también el buen trato y lo majete que son los dos. Lo hacen en un local chiquitito, porque el sitio no tiene locales mucho más grandes, pero estábamos, no sé si puede ser 15-20 personas mínimo, a lo mejor algo más, pero yo creo que 15-20 personas mínimo, se llenó prácticamente la sala ahí de público. Y lo que hacen, a ver, tú llegas al sitio, vas con la entrada que has comprado en Atrápalo. Con esa entrada vas a uno de los camareros del local, que con la entrada tienes una consumición por persona. En nuestro caso, como éramos dos personas, dos bebidas, una para cada uno.
Muy importante, tienes que pedirla antes del show. Si no la pides, durante el show ya no se puede. Entonces pedirla antes, podéis entrar al show con ella, con el refresco, cerveza, lo que sea, y entráis al show y ya, pues cuando ya casi es la hora o 5 minutos antes, pues ya van un poquito ubicando a las personas, ya van entrando al local. Y bueno, ahí estaba el bueno, me acuerdo que estaba el bueno de Nacho, cuando justo iban a empezar la actuación, ahí saludando, ahí estaba por ahí, muy majete, la verdad. Ahí, a ver, es decir, que esto digo que Nacho estuvo por ahí, pero no porque José sea en borde, sino porque José estaba preparando, claro, es que, imaginaros, es grabar un podcast en directo, sé que algunos de los que me escucháis publicáis podcast, o muchos sois seguidores y escucháis más podcast aparte del mío. Pues esto tiene un trabajo de edición, de montaje, de poner la música, de cosas. Por ejemplo, mío, no, pero por ejemplo el suyo, meten efectos de sonido, tal. Entonces eso tiene una preparación y tal. Entonces, un poquito antes de ya se sienta la gente y explican, dice, a ver, ¿quién ha estado antes en la grabación de este podcast alguna otra vez? Levantaba la mano la gente, interactuaban un poquito, hacían alguna broma y explicaban un poco eso de que iban a grabar, porque graban 2 podcasts. A ver, yo me he dado cuenta, o sea, muchas veces porque yo escucho uno y a la semana siguiente suben otro y notas y esta cosa que hacen referencias a uno muy cercano, una cosa que han hablado, tú a veces cuando grabas un podcast de una semana a otra, o pasan 15 días, un mes, pues no hace referencia a algo que si has hablado hace un ratito. Entonces, ahí se nota, a ver, es mucho mejor, y así disfrutas más, o sea, si fuese un podcast, pues hubiese sido, los podcasts duran pues media hora, 40 minutos, pues imaginaos, 2 podcasts de 40 minutos, que a mí se me hace cortísimo, cuando ya se acabaron los 2 podcasts, digo, pero esto ya se ha acabado, esto ya, digo, quiero más, quiero que hagan grabaciones de 4 podcasts, de 5 podcasts, ahí, todas seguidas. Así que bueno, van explicando. Otra cosa importante, eso normalmente cuando graban y en los podcasts, otra cosa que no he explicado el funcionamiento de su podcast, hablan sobre reseñas del día que sea, el Día Internacional del Amor, Día Internacional del Trabajador, Día Nacional del Churrero, o del alpinista en las piscinas, o de las cosas más raras que te puedes imaginar, pues leen reseñas relacionadas con eso, ya sea el nombre o ya sea sitios relacionados con eso. Y por eso muchas veces, aunque la grabación sea el día, por ejemplo, 30 de marzo, pero a lo mejor graban del 1 de mayo, pongámonos, o de otro día. Entonces, pues bueno, te explican más o menos cómo funciona el podcast, te meten la música de introducción y ya empiezan ellos ahí, como diría, a saco paco, ahí metiéndote reseñas, haciendo sus bromas. A ver, yo por ejemplo, ver podcast en vivo, ya he dicho, tener podcast mío sobre Cañas y Podcast y otros eventos, pues es una experiencia, porque lo ves en vivo, ves cómo lo haces, ves los entresijos. No es lo mismo, esto es como quien ve, como juega un videojuego, como ve quien juega un videojuego y quien juega el videojuego realmente. A mí ver gameplay muchas veces es que no me gusta, pero por mucho que se vea en 4K y todo el gameplay, pero yo prefiero tocar el mando, dirigir al personaje y todo. Pues esto, ver el podcast en vivo, pues es otra manera de ver los podcasts y de escucharlos y de todo, porque ves ahí a las risas de los que hacen el podcast, ves al público, los aplausos, las risas. Es que nos lo pasamos tan bien que van metiendo unas reseñas, otras, la musiquita. Yo que me sé el programa de memoria, pero aún así hay veces que te sorprenden, que tal. O sea, me gusta mucho y os recomiendo ver podcast en vivo. Si sois de Madrid, pues dale una oportunidad a Una Estrella, porque es un podcast que te lo pasa pipa. A ver, habían anunciado un invitado y claro, yo que soy muy desconfiado, cuando no aparece el invitado, que el invitado estuvo por ahí todo el rato, también hay que decirlo, pero yo no me di cuenta, pero estuvo por ahí, pero no estuvo donde habían empezado ellos. Entonces, el primer podcast que hicieron no estaba el invitado, pero el segundo podcast ya es el podcast en el que aparecía el invitado. Entonces, cuando de repente aparece un señor que estaba ahí con camisa, con chaqueta, ahí entre el público, y de repente le presentan, digo, ahí va, si este es el invitado. Yo pensaba que era uno que estaba ahí en el público, ahí que había venido a ver la actuación.
Y la verdad que es Dani Alex, que yo le he podido ver en algún monólogo en vídeos, probablemente le veré algún día, porque él casualmente actúa también muchas veces en el Bear Station, en esta sala de monólogos, actuaciones y demás, así que espero verle algún día en vivo, pero... Él trajo sobre todo reseñas de restaurantes, del Museo Reina Sofía, de algún otro sitio. O sea, te lo pasas bastante bien con él. Es que, ya os digo, que te traen reseñas que si el Museo Antropológico, que si el Reina Sofía, que si restaurantes. En algunos podcasts han traído reseñas del Bernabéu, de cada sitio, que dice, claro, no te traen reseñas solo de restaurantes y ya está, de cada sitio, de cosas de Amazon, de películas que la gente a lo mejor ha visto en los 90, o sea, de todo tipo de cosas. Entonces, por eso me gusta tanto. Y yo creo que es un podcast que es muy... como suele pasar con muchas cosas. Porque, yo por ejemplo, en mi podcast... la historia, como diríamos, de España es casi infinita. Y puedo estar hablando aquí los lunes de historia, pues hasta el infinito. Pero... en temas de reseñas es que cada semana, cada mes se producen un montón de miles, bueno, yo diría 10.000, 20, se producen un montón de reseñas. Entonces, y muchas de estas son de una estrella, que le dan una estrellita y bueno. A mí una de las secciones favoritas del podcast es la estrella imposible, que es en plan algo que dices, ¿cómo le puede dar una estrella? Pues a lo mejor le dan una estrella a las pirámides de Egipto. Es que fuimos y hacía mucho calor y había mucha arena. Hombre, ¿qué quiere? ¿Qué va a ser eso? El Ártico, los pingüinos, pues también, pues es que la gente a veces se queja en las reseñas de cosas que dice, pero madre mía, ¿cómo te puedes quejar de esto? ¿Cómo? La comida es de fritanga, muy mala calidad. Y te están poniendo una reseña de un chiringuito de la playa. Pues a ver, señor, no le van a poner comida de 3 estrellas Michelin. O sea, usted sabe a lo que va. Entonces, me gustó mucho el rollo de la actuación, el podcast en vivo, cómo nos lo pasamos. Hacen un breve descanso entre el primer podcast que graban y el segundo, de unos 5 minutos, ahí preparando las cosas y todo. Así que yo me lo pasé súper pipa. Y decir que al finalizar el podcast tenían un poco de prisa porque después de esta actuación es un sitio que hace muchas actuaciones, monólogos. Entonces, después de este podcast actuaba un tal Ignatu Farray, que a muchos sonará. Este hombre Ignatu Farray, que yo le he podido ver en monólogos, en cosas. Algún día os traeré algún podcast, pues intentaré verlo de manera más actual, a ver si voy a una actuación suya y así comparan las que he ido yo en su momento y las de ahora, que ahora... El hombre es más conocido, pero en su día es que hacía auténticas barbaridades y veremos qué hace ahora en los monólogos y las cosas que hace. Pero me gusta bastante, pero por eso estaban un poquito recogiendo para dejar el sitio libre al bueno de Ignatu Farray. Y luego pude hablar con Nacho, con José también, con los dos, muy majetes, muy majos, de estas personas que interactúan, hablando sobre su podcast, hablando también un poco sobre el mío, sobre tal, intercambiando cositas, que así somos los podcasters y bueno. Os recomiendo eso, os voy a dejar el link del podcast, os dejaré algo para que podáis ver sus próximas actuaciones, porque ya digo, es un podcast que me gustaba mucho escucharlo a través de Spotify, iVoox y demás plataformas, pero luego cuando lo ves en vivo, y yo por ejemplo, no soy de vídeo podcast, no soy de ver los trozos de vídeo, que estos que suben y estas cosas, yo soy de escuchar el audio, pero cuando lo graban de esta manera y vas a vivirlo en vivo, que por cierto las entradas son bastante baratas, o sea, a mí a veces con la consumición incluida y todo, digo, pero esto es demasiado barato, me siento hasta mal de lo barato que es la actuación de ir a ver a esta gente, lo que se le ocurra, así que bueno. Por favor, a este podcast de hoy no seáis mamones y no le pongáis una estrella, o sea, no pongáis reseñas de una estrella, no seáis así de mala gente, así que bueno, nos vemos en el siguiente podcast, escuchemos podcast, visitemos los podcasts en vivo, hagamos cultura y adiós.